Hola, esta es una nueva clase de Fundamentos de Técnicas Cuantitativas, es la clase número 10, y en esta oportunidad comenzaremos a estudiar las variables aleatorias. En particular, vamos a estudiar las variables aleatorias discretas y los conceptos asociados a ellas, el rango, la función de probabilidad puntual y la función de distribución acumulada. Empecemos a ver esta noción de variable aleatoria. Vamos a decir que, dado un espacio muestral S asociado a un cierto experimento aleatorio, es posible que a cada elemento de S se le asigne un número, de acuerdo a algún criterio o regla que elijamos. Vamos a ver un ejemplo que nos va a acompañar para estudiar todos los conceptos. Consideraremos el experimento arrojar 2 veces una moneda equilibrada. Un experimento que ya hemos trabajado en otras clases. A cada elemento de S, o sea, del espacio muestral de los resultados de este experimento, le podemos asignar un número siguiendo el siguiente criterio, es decir, número de caras. Quiere decir que a cada uno de los elementos de S, yo voy a mirar cuál es el número de caras que se obtuvieron en las dos tiradas. Entonces, para definir el espacio muestral, vamos a decir que S está formado por todos los pares ordenados, donde la primera coordenada es el resultado de la primera tirada, y la segunda coordenada es el resultado de la segunda tirada. Ese resultado puede ser cara o seca. Y también vamos a mencionar que S es equiprobable porque se supone que la moneda es equilibrada. Entonces, para calcular los elementos de S, vamos a multiplicar, utilizando la regla del producto, las dos posibilidades que hay en la primera tirada por las dos posibilidades que hay en la segunda tirada. Esto quiere decir que S tiene 4 elementos. Como son poquitos, los podemos escribir a todos. Es decir, tenemos el elemento cara seca, seca cara y seca seca. Estos son los 4 elementos del espacio muestral. Entonces, si queremos asignarle a cada uno de estos elementos el número de caras, quedaría esta distribución. Es decir, que al elemento cara le corresponde el número 2, porque en las dos tiradas se obtuvieron 2 caras. Al elemento cara seca le corresponde el número 1, ya que en las dos tiradas salió una vez cara. Lo mismo sucede con seca cara. Y por último, para el elemento seca seca le adjudicamos el número 0, ya que hay 0 caras. Ese criterio que nosotros utilizamos para asignar números a los elementos del espacio muestral se lo llama variable aleatoria. Y nos va a interesar calcular las probabilidades asociadas a esos valores que tome esa variable. Entonces, ¿qué tipo de preguntas nos podemos hacer? Bueno, ¿cuál es la probabilidad de que el número de caras sea 1? En ese caso, siempre vamos a definir primero la variable, es decir, que le vamos a asignar un nombre. Vamos a llamar X al número de caras. Y lo señalamos con una letra mayúscula. Y luego vamos a plantear y calcular la probabilidad. ¿Cómo la planteamos? Escribimos así: la probabilidad de que X tome el valor 1. Para nosotros, que X tome el valor 1 significa que el número de caras sea 1 en las dos tiradas. Entonces, ¿cuál va a ser esta probabilidad? Bueno, tenemos dos elementos del espacio muestral que le suceden que hay una sola cara. Y los totales son 4. Entonces la probabilidad sería 2/4. Si simplificamos, me quedaría 1/2. Entonces, la probabilidad de que la variable X tome el valor 1 es igual a 2 casos favorables en 4 casos totales. Entonces, ahora sí vamos con la definición de variable aleatoria. La variable aleatoria es una función que asigna a cada elemento de un cierto espacio muestral S, que está asociado a un experimento aleatorio, un número real. En general, se representan con las letras mayúsculas X, Y, Z, que son las del final del alfabeto. Entonces, en símbolos, lo que decimos es una variable aleatoria es una función, que las vamos a nombrar con estas letras, que a cada valor del espacio muestral, a cada elemento, perdón, le asigna un número real. Las letras minúsculas se dejan para denotar los valores particulares de la variable aleatoria. Es decir, que si nosotros evaluamos la variable en algún valor, en algún elemento del espacio muestral,
ese valor que obtenemos sí lo podemos indicar con letra minúscula. Por ejemplo, en este caso se podría afirmar, según la definición de variable aleatoria, que la función que representa la variable aleatoria evaluada en el elemento cara a cara arrojó el valor 2. Bueno, ahora vamos a analizar otro experimento que aparece en el libro y las posibles variables aleatorias asociadas a ese experimento. Es decir, que un experimento puede tener varias variables aleatorias asociadas. Por ejemplo, se arroja 2 veces un dado equilibrado. Podemos llamar a una variable cantidad de caras pares. Eso quiere decir que cuando tiramos 2 veces un dado equilibrado, nosotros queremos asignarle a cada uno de esos elementos del espacio muestral cuántos de esos números que salieron son pares. Después, la variable i podría ser el puntaje máximo. Es decir, que de esas 2 tiradas queremos asociarle a ese elemento de S el número más grande que haya salido. Y después, si tenemos la variable z, que es la suma de los puntos, bueno, tiramos 2 veces el dado y le vamos a asignar el número que resulte de sumar sus 2 resultados. Entonces, este experimento, que es arrojar 2 veces un dado equilibrado, nos está diciendo que S está formado por estos 36 pares ordenados. Entonces, yo acá los enumeré, pero bueno, era posible anticipar la cantidad de pares que podíamos obtener, ¿no? Usando también la regla del producto y sabiendo que tenemos 6 resultados posibles para la primera tirada y 6 resultados posibles para la segunda tirada, esto da un total de 36. Pero bueno, acá los tenemos todos para poder observar qué es lo que sucede con lo que vamos a ver a continuación. Entonces, según cada una de estas variables, nosotros le vamos a asignar un valor diferente al mismo elemento de S. Es decir, que si yo evalúo el par 2, 3, quiere decir que en la primera tirada del dado salió el 2 y después el 3, si yo lo miro con la variable aleatoria X, que era la cantidad de caras pares, le voy a asignar el número 1, porque de estas 2 tiradas hay un solo valor que es par. Ahora, si al mismo elemento de S yo lo miro con la variable I, que es el puntaje máximo, le voy a asignar el número 3, ya que el 3 es el mayor de estos 2 números que aparecen. Ahora, si miro con la variable Z, para este par 2, 3, voy a asignarle el número 5, ya que 5 corresponde a la suma de los puntos que salieron en cada una de las tiradas. Lo mismo lo podemos escribir de esta manera. Es decir, que al par 2, 3 le corresponde el valor 1 según la variable X. Le corresponde el valor 3 según la variable Y y le corresponde el valor 5 según la variable Z. Entonces, nos va a interesar algunas preguntas referidas al cálculo de probabilidades. Por ejemplo, podríamos preguntarnos, ¿cuál es la probabilidad de que la cantidad de caras pares sea igual a 1? Entonces, en ese caso, vamos a plantear esta probabilidad. Entonces, tendríamos que ver cuántos pares dentro de todo este espacio muestral tienen una sola de sus coordenadas que sea un número par. Por ejemplo, el 1, 1 no tiene caras pares, o sea, no tiene resultados pares. El 2, 1 sí, tiene una sola. 6, 2 tiene 2. Entonces tendríamos que rescatar solamente los que tienen un solo resultado par. Si los miramos bien, como afirmamos acá al costadito, existen 18 pares que tienen exactamente una tirada que resultó ser par. Entonces vamos a calcular la probabilidad haciendo 18 dividido los 36, que son los casos totales, o sea, la cantidad de elementos de nuestro espacio muestral. Esto me da una probabilidad de 0,5. También nos podría interesar calcular la probabilidad de que el puntaje máximo sea 3. Entonces acá voy a hacer referencia a la otra variable, a la variable I, que significaba justamente el puntaje máximo. Entonces voy a rescatar de acá, de los pares ordenados del espacio muestral, cuántos tienen un puntaje máximo que es igual a 3. Si observamos, son 5 pares donde el puntaje máximo es 3.
Entonces calculamos la probabilidad haciendo 5 de 36, que es aproximadamente 0,1389. También nos podría interesar preguntarnos cuál es la probabilidad de que la suma de las tiradas sea igual a 5. Entonces ahí vamos a hacer mención a la otra variable, a la variable z. Entonces vamos a calcular la probabilidad de que z tome el valor 5. Si miramos los pares, existen 4 pares donde la suma de las tiradas es igual a 5. Que sería 1, 4, 4, 1, 2, 3 y 3, 2. Calculando la probabilidad, esto es igual a 0,1 periódico. Entonces, ya definida la variable aleatoria, nos parece importante entonces definir lo que es el rango de la variable aleatoria. Es decir, el rango de una variable aleatoria se define de la siguiente manera. Dada una variable aleatoria x, al conjunto de valores que puede tomar dicha variable se lo denomina rango y se lo indica con esta notación, ¿no? La R acompañada en el subíndice con el nombre de la variable aleatoria a la que estoy haciendo referencia. En el caso anterior, donde nosotros analizamos la variable x, en el primer caso, que era el número de caras al arrojar la moneda 2 veces, el rango era 0, 1 y 2. Ahora, vamos a analizar el rango para cada una de las variables que vimos anteriormente, para las variables asociadas al experimento de tirar 2 veces el dado. Y esto está en el libro también, ¿no? El rango de x, que era el número de caras pares, era 0, 1 y 2. Ya que pueden salir 2 caras, una cara o ninguna. La cara de arriba es lo que se llama par. El rango de la variable y, que son el máximo puntaje, puede ser 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si salen 2 unos, el máximo es 1. Pero si sale un 2 y un número menor o igual, el máximo es 2. Y así siguiendo con todos. El máximo valor que puede tomar la variable es el 6 y se da en todos los pares que tengan 6 y otro número. El rango de la variable z, que era la suma de los puntajes, puede ser de 2 a 12, ya que el mínimo valor que puede tomar 2 se obtiene cuando salen los 2 unos, y el máximo, que es 12, se obtiene cuando salen los 2 6. Es decir, que para las variables aleatorias asociadas a un cierto experimento aleatorio, podemos determinar cuáles son los valores que puede tomar esta variable, y a eso le llamamos rango. Entonces, vamos a volver al experimento donde se arroja un dado 2 veces, pero ahora vamos a definir otra variable x que va a ser el promedio de las 2 tiradas. ¿Cuál es el rango de x? ¿Cuál es la probabilidad de que el promedio de las tiradas sea igual a 1,5? Entonces, para definir el rango de x, vamos a pensar en cuáles son los valores. Bueno, primero lo que vamos a hacer es, de acuerdo a esta variable x, a cada par ordenado de S le tenemos que asignar el promedio de las 2 tiradas. ¿Sí? Lo que primero vamos a hacer, vamos a entender de qué va esta variable. Tomamos un par cualquiera del espacio muestral y mediante esta variable le vamos a asignar el promedio de las tiradas. Si yo tengo la tirada que salió 2 y la segunda tirada que salió 5, el promedio es 3,5, ¿no? Sumo las dos, me da 7, dividido 2, 3,5. Y ahora sí, el tema del rango. Vamos a tomar los valores, o sea, vamos a pensar en los valores que puede tomar la variable x. El menor promedio va a ser 1 y se corresponde al par 1, 1. Y el máximo promedio va a ser 6, que se le corresponde a 6, 6. Pero fíjense que en los intermedios pueden aparecer, como esta asignación que hice acá, a números que tengan 1,5. Entonces vamos a definir el rango de esta variable como 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, hasta 6, que es el promedio más grande. Y el ejercicio también nos pedía calcular la probabilidad de que el promedio de las tiradas sea igual a 1,5. ¿Cómo lo vamos a plantear?
Para eso vamos a definir un evento, que lo podríamos llamar A, que involucra a todos los elementos donde el promedio es igual a 1,5. Si volvemos al espacio muestral S de los 36 pares, solamente vamos a rescatar a estos dos. Es decir, que este evento va a tener a los pares 1, 2 y 2, 1, ya que el promedio de las tiradas va a dar 1,5. Como este evento tiene dos elementos, entonces cuando calculemos la probabilidad de que el promedio sea igual a 1,5, vamos a hacer 2 sobre 36. Simplificando, da 1 sobre 18 y aproximando, la probabilidad resulta ser 0,055. Bueno, las variables aleatorias se pueden clasificar como discretas o continuas, que son los casos que vamos a estudiar en este curso. Y la vamos a clasificar de acuerdo a los valores que tome el rango. Una variable aleatoria es discreta si su rango es un conjunto finito o infinito numerable. Hasta ahora, todos los casos que nosotros vimos de variable aleatoria, todos los ejemplos, eran de variables discretas, ya que podíamos contar los elementos del rango. En una variable que es continua, su rango es un intervalo o es la unión disjunta de intervalos reales. Vamos a ver algunos ejemplos de variable continua, pero que en realidad estudiaremos a estas variables en próximas clases. El ejemplo que aparece en el libro es: a partir del instante en que se pone una lamparita se registra el tiempo de vida hasta que se quema. Una posible variable aleatoria podría ser el tiempo de vida de la lamparita. Para este tiempo, el rango lo podemos definir como 0 más infinito, ya que no podemos determinar de antemano cuánto va a durar la lamparita. Como en este caso el rango es un intervalo de números reales, vamos a decir que esta variable es continua. Pero vamos a seguir trabajando con las variables aleatorias discretas. Para eso vamos a definir un nuevo concepto, que es la función de probabilidad puntual, estudiando nuevamente el ejemplo del experimento de arrojar 2 veces una moneda. Habíamos dicho que si estudiamos la variable x número de caras, haríamos esta asociación. Es decir, que el elemento cara a cara le asignamos el número 2, a cara seca el número 1, a seca cara el número 1 y a seca seca el número 0. Si nos proponemos calcular la probabilidad de obtener cada uno de estos valores del rango, que es 0, 1, 2, tendríamos que hacerlo de esta manera, ¿no? Decimos, la probabilidad de que x toma el valor 0 va a ser 1/4. Es decir, que dentro de los 4 elementos de S, poseo uno solo donde el número de caras es 0, que sería este elemento. La probabilidad de que x tome el valor 1 va a ser 1/2. Esto ya lo habíamos calculado, pero lo podemos volver a repasar. Esto quiere decir que hay 2 elementos dentro de 4 donde existe una sola cara de las 2 tiradas. Entonces la probabilidad sería 2/4, que simplificando da 1/2. Y por último, la probabilidad de que x tome el valor 2 la vamos a calcular viendo que hay un solo par donde posee 2 caras dentro de los 4 totales. Entonces la probabilidad es 1/4. Una vez que tenemos calculadas todas estas probabilidades en cada uno de los valores del rango, lo podemos volcar en una tabla. Y cuando lo volcamos en la tabla estamos definiendo lo que llamamos función de probabilidad puntual de la variable aleatoria x. Entonces definimos a la función de probabilidad puntual o de masa como una función que le asigna la probabilidad a cada valor x del rango de una variable aleatoria discreta. Y se señala con esta simbología, ¿no? Con una P minúscula cursiva, también indicando el nombre de la variable en un valor particular del rango. Es decir, que vamos a calcular la probabilidad de que la variable tome justamente ese valor. Como vimos anteriormente, la probabilidad de que tome el valor x es 0 es 1/4,
que tome el valor 1 es un medio y que tome el valor 2 es un cuarto. Esta función cumple dos propiedades, que las escribimos acá simbólicamente. Lo que quiere decir cada una de estas propiedades, la primera, es que la función de probabilidad puntual asigna valores que pertenecen al intervalo 0,1, ¿no? Y siempre estos valores que le asignamos a los valores del rango, como son probabilidades, van a ser valores tomados entre 0 y 1. Y la segunda propiedad indica que la suma de las probabilidades siempre es 1. Si nosotros sumamos acá un cuarto, un medio y un cuarto, vamos a obtener como resultado 1. Vamos al gráfico de la función de probabilidad puntual. Acá tenemos la función definida a partir de esta tabla, y cuando la graficamos la vamos a hacer mediante un diagrama de barras. Es decir, para 0, que le asignamos al valor un cuarto, hacemos esta barrita que va desde 0 hasta, parados en el valor x, 0, y llegamos con una altura de un cuarto. En el valor del rango 1 llegamos a una altura de 0,5 y para el valor 2 del rango llegamos a una altura de un cuarto también. También, como toda función, la función de probabilidad puntual puede venir definida mediante una fórmula, no solamente en el caso de la tabla. Pero en los casos donde se pida definir la función de probabilidad puntual, solo bastará con presentar esta tabla de asignación de probabilidades. Por último, vamos a trabajar con otra de los conceptos asociados a las variables aleatorias discretas, que es la función de distribución acumulada. La función de distribución acumulada de una variable discreta x con función de probabilidad p de x se define para todo x real, como decimos acá en símbolos. Es decir, primero en principal, la función de distribución acumulada la vamos a nombrar con una F mayúscula, indicando también cuál es el nombre de la variable aleatoria asociada. Y por definición, eso va a significar calcular la probabilidad de que nuestra variable aleatoria tome valores menores o iguales a x. ¿Y qué significa eso? Que vamos a ir sumando las probabilidades puntuales hasta un cierto valor de i, del rango, que puede coincidir o ser menor a este valor real donde se evalúa la función. Es decir, que lo principal que nos tiene que quedar es que la función de distribución acumulada es la probabilidad de que la variable tome valores menores o iguales a ese valor del dominio, ¿no? Y como el dominio de la función acumulada son todos los reales, evaluar la función en algún valor del dominio significa ir sumando las probabilidades puntuales de los valores del rango que sean menores o iguales a ese valor del dominio. Ahora vamos a ver un ejemplo. Volvamos a nuestro experimento de arrojar 2 veces una moneda. La variable x, número de caras, tiene la siguiente función de probabilidad puntual como ya se mostró, ¿no? Esta es la función de probabilidad puntual asociada a esta variable x, número de caras. Ahora vamos a definir la función de distribución acumulada. Para ello, observemos que el dominio de la función va a quedar particionado en 4 intervalos. Es decir, lo que vamos a rescatar a partir de los valores del rango es una partición de los números reales. Es decir, que si nosotros tenemos el valor 0, 1, 2, los intervalos van a ir desde menos infinito a 0, de 0 a 1, de 1 a 2 y de 2 a más infinito. Con la particularidad de que van a ser cerrados a izquierda, ya que justamente en los valores del rango, ¿no? Donde está definida la probabilidad puntual. Entonces, la idea de la función de distribución acumulada justamente es ir acumulando las probabilidades hasta cierto valor de la variable discreta. Si quisiéramos calcular, por ejemplo, la función de distribución acumulada en el 1,8, como podemos observar, 1,8 no es un valor del rango, porque el rango nuestro tiene los valores 0, 1 y 2. Así que vamos a sumar las probabilidades puntuales en los valores del rango que sean menores a 1,8.
Eso va a significar para nosotros acumular hasta 1,8. Y deberíamos proceder así. Bueno, acá están escritos todos los pasos, a veces algunos de estos pasos se pueden omitir, pero vamos a ir detallando cada uno, ¿no? Lo primero que queremos hacer es evaluar la función de distribución acumulada en 1,8. Eso significa que vamos a calcular la probabilidad de que la variable tome los valores menores o iguales a 1,8. Y dentro de nuestro rango, ¿quiénes son los valores que cumplen con esta condición? Bueno, es el valor 0 y el valor 1, que son los dos valores que son menores a 1,8. Entonces vamos a calcular la probabilidad de que la variable tome el valor 0 y tome el valor 1 y lo vamos a sumar. Es lo mismo que decir evaluar la función de probabilidad puntual en 0 más evaluar la función de probabilidad puntual en 1. Esto me queda 1/4 más 1/2, que resulta ser 3/4. En realidad 1,8 cae en el intervalo 1,2, que era el tercer intervalo de la partición. Por lo tanto, la función de distribución acumulada, evaluada en cualquier valor de ese intervalo, va a ser lo mismo que acumular hasta 1, porque dentro de este intervalo el único valor del rango que aparece es el 1. Entonces vamos a sumar las puntuales 0 y en 1, y las vamos, digamos, a sumar. En este caso nos queda 3/4. Pero para definir la función de distribución acumulada, vamos a tener que calcular la probabilidad en cada uno de estos intervalos, teniendo en cuenta siempre la función de probabilidad puntual. Y lo vamos a hacer así. La función de distribución acumulada para cualquier x que pertenezca al primer intervalo va a ser 0, porque en este intervalo no aparece ningún valor del rango. Una vez que calculamos la probabilidad, la función de distribución acumulada en cualquier x que pertenezca al segundo intervalo, vemos que el valor del rango que aparece en este intervalo es el 0. Entonces lo que calculamos es la probabilidad acumulada hasta 0, que equivale en este caso a calcular la puntual en 0. La puntual en 0 es igual a 1/4. Después, para el tercer intervalo, es lo que ya dijimos. Bueno, si queremos evaluar la función de distribución acumulada en cualquier x que pertenezca a este intervalo, como en este intervalo el único valor del rango que aparece es el 1, entonces vamos a acumular hasta 1. Es decir, vamos a sumar la puntual en 0 más la puntual en 1. Y obtenemos 3/4. Y para el último intervalo, si analizamos la función de distribución acumulada en cualquier valor que esté a partir de 2, entonces como el único valor del rango que pertenece a este intervalo es el 2, quiere decir que vamos a acumular las probabilidades hasta 2. Es decir, que vamos a sumar la puntual en 0, la puntual en 1 y la puntual en 2. Como estoy sumando todas las puntuales, justamente el resultado va a ser 1. Repetimos este cuadrito para tener presente estos resultados y vamos a definir la función de distribución acumulada. Como pueden observar, es una función partida de acuerdo justamente a la partición de los números reales que habíamos hecho al principio. Es decir, que la función va a tomar el valor 0 para los valores de x menores a 0, va a tomar 1/4 para los valores a partir de 0 hasta 1, va a tomar el valor 3/4 a partir de 1 hasta 2 y va a tomar el valor 1 a partir del número 2. Entonces, si las vamos a graficar a esa función, va a resultar siempre, para las variables discretas, que la función va a ser una función escalonada. Volviendo al ejemplo, esta es nuestra función de distribución acumulada. Si las queremos graficar, lo que vamos a ver que es una función constante por cada uno de estos tramos. Entonces, en primera instancia, para los valores menores a 0, la función toma el valor 0. Y fíjense que justo en 0 no toma el valor 0, por lo tanto, vamos a hacer este puntito no relleno, ¿no? Un circulito abierto. Pero va a tomar 1/4 a partir de 0. Entonces, para 0,25 van a ser los resultados a partir del 0, hasta el 1.
En el 1 no va a tomar el valor 1/4. Entonces lo señalamos también con el circulito este abierto. En el tramo 1,2 va a tomar el valor 3/4, o sea 0,75. Es decir, que en 1 la función toma el valor 0,75 hasta 2, pero en 2 no lo toma. En 2 va a tomar el valor 1 y a partir de todos esos valores de x también. Lo que podemos observar es que el salto que se da en la función escalonada justamente se da en cada uno de los valores del rango. Es decir, para 0, para 1 y para 2, vemos que la gráfica presenta un salto.